En el gélido amanecer del 16 de noviembre de 1581, los muros del Palacio de Alejandro en Moscú resonaron con un sonido que helaba la sangre. Era el impacto seco de un bastón de hierro contra un cráneo humano. Iván IV, el Terrible, se erguía sobre el cuerpo convulso de su hijo, el heredero Iván Ivanovich. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con una locura que ya no era humana. El zarevich agonizaba en el suelo, la cabeza abierta como una granada madura. «¿Qué he hecho?», murmuró Iván el Terrible, pero su voz sonaba ajena. Sus manos, manchadas con la sangre de su propio linaje, temblaban sin control. Ya no era un zar, ya no era un padre. Solo era carne infectada que aún respiraba. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Iván IV contaba una historia que ningún cronista se atrevía a escribir. Su piel estaba cubierta de úlceras que supuraban líquido fétido. Su nariz se hundía, deformando su rostro hasta convertirlo en una máscara grotesca. Pero no era el vodka lo que le robaba la cordura, era la sífilis que había llegado a Europa como una maldición y que ahora devoraba por dentro al hombre más poderoso de Rusia. Esta no es la historia de un zar cruel, es la historia de 5 reyes que fueron vencidos por un enemigo invisible, una enfermedad que llegó con los ejércitos de conquista y se quedó para conquistar a los conquistadores. Para entender cómo el poder absoluto cayó ante un mal microscópico, hay que volver al momento en que Europa se contagió de su propia grandeza. En el otoño de 1495, los soldados franceses regresaban de la campaña de Nápoles con algo más que heridas de batalla. En sus cuerpos llevaban el germen de lo que se convertiría en la pesadilla de las cortes europeas. Los médicos de la época no sabían explicar aquellas llagas que aparecían primero en los genitales, luego se extendían por todo el cuerpo, como una cartografía del pecado. La llamaron mal francés, mal napolitano, mal cristiano. Cada país culpaba al otro, pero la enfermedad no entendía de fronteras ni nacionalidades. Lo que sí entendía era de poder, de lujuria, de cuerpos que se creían invencibles por derecho divino. El morbo gálico llegó a las cortes como llegan todas las plagas, sigilosamente, sin anunciarse, escondiéndose tras banquetes y bailes. Los reyes y nobles que se enorgullecían de sus conquistas sexuales pronto descubrirían que sus cuerpos también podían ser conquistados, que la carne real era tan vulnerable como la de cualquier campesino, que el poder no era escudo contra la podredumbre. Y entonces comenzaron a morir. No todos a la vez, sino lentamente, en agonías que se extendían por décadas. Sus mentes se fragmentaban como cristales rotos. Sus cuerpos se transformaban en campos de batalla donde cada órgano luchaba por sobrevivir. Y mientras tanto, seguían gobernando imperios, tomando decisiones que afectaban a millones, firmando sentencias de muerte cuando ellos mismos ya estaban muertos por dentro. En el radiante palacio de Greenwich, en la primavera de 1509, un joven de 18 años subía al trono de Inglaterra con la gracia de un dios griego. Enrique VIII era todo lo que un rey debía ser: alto, atlético, inteligente, hermoso. Las damas de la corte suspiraban cuando pasaba. Los embajadores escribían a sus señores describiendo al nuevo monarca como la octava maravilla del mundo. Pero los dioses griegos también tenían defectos trágicos. Enrique había heredado no solo una corona, sino un apetito voraz por la vida. Cazaba con furia, bailaba hasta el amanecer,
escribía música y se acostaba con cualquier mujer que le pareciera deseable. Su juventud lo hacía sentirse inmortal, su poder invencible. La primera señal llegó en 1514. Una úlcera en la pierna que se negaba a sanar. Los médicos la trataron con cataplasmas y sangrías, pero la herida parecía tener vida propia. Enrique la ocultó bajo medias de seda, pero el dolor era constante, punzante, como dagas de hielo en el hueso. En 1524 comenzaron los dolores de cabeza. No eran jaquecas normales, eran martillazos que le atravesaban el cráneo como clavos ardientes. Su carácter antes jovial se transformó en algo más oscuro, más impredecible, más cruel. Sus cortesanos lo achacaban al estrés de no tener un heredero varón. Pero los médicos comenzaron a murmurar diagnósticos que no se atrevían a pronunciar. El morbo gálico, la enfermedad francesa, el mal que no tenía cura. En 1533, cuando se divorció de Catalina para casarse con Ana Bolena, Enrique ya no era el mismo hombre. Su cuerpo se había hinchado hasta volverse irreconocible. Sus piernas eran dos troncos hinchados que apenas lo sostenían. Su rostro se había deformado. Los ojos hundidos en pliegues de grasa, la nariz enrojecida, los labios agrietados y sangrantes. Pero fue su mente la que sufrió los estragos más terribles. Enrique comenzó a ver traidores en cada esquina. Su paranoia se alimentaba de la enfermedad que carcomía su cerebro. Cada dolor de cabeza lo convencía de que alguien intentaba envenenarlo. Ana Bolena fue la primera en pagar el precio de su demencia. En 1536, 3 años después de casarse con ella, Enrique la acusó de adulterio y traición. No había pruebas. No las necesitaba. Su palabra era ley y su enfermedad era el tribunal que dictaba las sentencias. El día de la ejecución de Ana, el 19 de mayo de 1536, Enrique se despertó con una fiebre tan alta que deliró durante horas. Hablaba con personas que no estaban allí. Gritaba nombres de enemigos muertos. Cuando le informaron que su esposa había sido decapitada, sonrió con una mueca que helaba la sangre. No era la sonrisa de un rey satisfecho, era la sonrisa de un cadáver. Mientras Enrique se consumía en Londres, al otro lado del Canal de la Mancha, otro rey vivía su propia tragedia. Francisco I de Francia había nacido para ser el protagonista de los romances de caballería. Alto, gallardo, culto, generoso, era el rey que Europa esperaba de la cuna del Renacimiento. Protegía a los artistas, coleccionaba obras maestras, construía castillos de ensueño en el Loira. También coleccionaba amantes. La corte francesa de principios del siglo XVI era un hervidero de pasiones. Francisco no se contentaba con una amante oficial. Tenía docenas, duquesas, condesas, damas de honor, cortesanas italianas, incluso esposas de sus propios nobles. Su apetito sexual era tan legendario como su mecenazgo artístico. El precio de tanta abundancia llegó en forma de síntomas que al principio parecían nimios. En 1524, después de su desastrosa derrota en la batalla de Pavía y su cautiverio en Madrid, Francisco regresó a Francia cambiado. No solo por la humillación política, sino por algo más íntimo, más personal. Sus manos comenzaron a temblar de forma casi imperceptible. Sus movimientos, otrora elegantes y seguros, se volvieron vacilantes. Los médicos reales achacaron los temblores al estrés del cautiverio. Francisco quiso creerles. Se sumergió en una orgía de placeres para demostrar que seguía siendo el mismo. Más banquetes, más cacerías, más amantes. Pero su cuerpo
ya no le obedecía como antes. Sus erecciones se volvieron dolorosas, su orina turbia y maloliente. Por las noches sudaba tanto que empapaba las sábanas de seda. En 1535, 11 años después de Pavía, la enfermedad se quitó la máscara. Francisco comenzó a sufrir episodios de delirio donde creía estar todavía en las mazmorras de Carlos V. Se despertaba gritando en español, idioma que había aprendido durante su cautiverio. Sus cortesanos encontraron la forma de tranquilizarlo. Le aseguraban que estaba en Francia, libre, victorioso. Él sonreía y por un momento parecía recobrar la cordura. Pero al día siguiente, todo volvía a empezar. Los temblores se intensificaron hasta volverse convulsiones. Durante las audiencias públicas, Francisco tenía que agarrarse al trono para no caer. Sus escribanos aprendieron a interpretar su letra, cada vez más ilegible, más errática. Los embajadores que lo visitaban regresaban a sus países con informes preocupantes. El rey de Francia se estaba deshaciendo ante sus ojos. El final llegó en marzo de 1547. Francisco murió en el castillo de Rambouillet, no en el lecho dorado que había mandado construir, sino en una cama improvisada en una sala mal ventilada, porque ya no soportaba los olores fuertes. Sus últimas palabras fueron incoherentes. Algunos dijeron que llamaba a su madre, otros que maldecía a Carlos V. Lo cierto es que murió solo, abandonado por la gloria que había perseguido toda su vida. En los vastos dominios de Carlos V, donde nunca se ponía el sol, había una sombra que crecía día a día, la sombra de su propia decadencia. El emperador que gobernaba España, Alemania, los Países Bajos, Italia y medio continente americano, no podía gobernar su propio cuerpo. Carlos había heredado la sífilis como quien hereda un título nobiliario, sin pedirla, pero con la obligación de cargar con ella toda la vida. Los síntomas comenzaron en su juventud, pero él los interpretó como dolores del crecimiento. El prognatismo habsbúrgico, que deformaba su mandíbula hasta hacer difícil su habla, ocultó durante años los primeros signos de la enfermedad que deformaría el resto de su cuerpo. A los 30 años, Carlos ya no podía montar a caballo sin ayuda. Sus articulaciones se hinchaban hasta volverse rígidas. Caminar se convirtió en una tortura, pero un emperador no podía mostrar debilidad. Desarrolló una forma particular de moverse, lento, pausado, como si cada paso fuera una decisión meditada. Sus cortesanos lo interpretaron como majestad imperial. En realidad, era dolor puro. La gota, que los médicos diagnosticaron como la dolencia imperial, no era sino una manifestación más de la sífilis terciaria que carcomía sus huesos. Carlos pasaba días enteros en cama, con los pies hinchados como globos, incapaz de tolerar el peso de una sábana. Sus ataques de ira, legendarios en la corte, no eran arrebatos de mal genio. Eran explosiones de frustración por un cuerpo que ya no le obedecía. En 1556, a los 56 años, Carlos V hizo algo que ningún emperador había hecho jamás. Abdicó, oficialmente por cansancio del poder, en realidad porque ya no podía fingir que estaba vivo. Se retiró al monasterio de Yuste, en Extremadura, no como un místico en busca de Dios, sino como un enfermo terminal que buscaba un lugar donde morir en paz. Sus últimos 2 años fueron un calvario. Los monjes que lo cuidaban escribieron en sus crónicas que el emperador había perdido la capacidad de controlar sus esfínteres. Su cuerpo se vaciaba sin aviso,
llenando sus aposentos de un hedor que ningún incienso podía ocultar. Sus manos temblaban tanto que no podía comer sin ayuda. Su habla, ya dificultosa por la deformidad habsbúrgica, se volvió completamente incomprensible. Murió el 21 de septiembre de 1558, en una habitación que olía a muerte y a hierbas medicinales. Su cadáver se descompuso tan rápidamente que tuvieron que enterrarlo de madrugada, sin ceremonias, para evitar que el hedor llegara a la villa cercana. Felipe II heredó de su padre, Carlos V, no solo un imperio, sino también una enfermedad que corría por las venas habsbúrgicas como un río subterráneo de podredumbre. Pero mientras Carlos había intentado luchar contra la dolencia, Felipe la abrazó como una penitencia divina. Desde su juventud, Felipe mostró una personalidad obsesiva que rayaba en lo patológico. Se encerraba durante horas en su despacho del Escorial, leyendo cada documento del imperio con una minuciosidad enfermiza. Sus cortesanos lo achacaban a su sentido del deber. La verdad era más oscura. Felipe había comenzado a experimentar los síntomas neurológicos de la sífilis, y la obsesión por el control era su forma de luchar contra el caos que sentía en su cabeza. Los dolores de cabeza llegaron en 1571, cuando tenía 44 años. No eran jaquecas, eran explosiones de dolor que lo dejaban ciego durante horas. Felipe interpretó estos ataques como señales divinas y comenzó a usar un cilicio, una cadena de púas que se ceñía al torso hasta hacerse sangrar. El dolor físico, creía, expiaría sus pecados y los de su imperio. Su cuarta esposa, Ana de Austria, escribió cartas desesperadas a su familia describiendo el extraño comportamiento de su marido. Felipe había desarrollado rituales nocturnos que helaban la sangre. Se levantaba a medianoche, se vestía de negro y recorría los pasillos del Escorial hablando solo, como si conversara con espíritus. A veces se quedaba durante horas contemplando los ataúdes de la cripta real, susurrando nombres de muertos. La paranoia se apoderó de él lentamente, como una niebla tóxica. Felipe comenzó a ver conspiraciones protestantes en cada rincón de su imperio. Su secretario personal anotó que el rey revisaba la misma carta hasta 50 veces antes de firmarla, convencido de que cada palabra podía contener un código herético. Desarrolló una obsesión patológica por la limpieza. Se lavaba las manos decenas de veces al día, hasta dejárselas en carne viva. El final de Felipe fue tan lento como su vida había sido meticulosa. Durante sus últimos 53 días de agonía, en el verano de 1598, su cuerpo se convirtió en una llaga gigantesca. Las úlceras le cubrían desde los pies hasta el cuello. Su cama se empapaba de pus y sangre. El hedor era tan intenso que los monjes que lo asistían se desmayaban. Pero Felipe no perdió la cordura hasta el final. Murió consciente, dictando todavía instrucciones de gobierno a su hijo, como si el imperio pudiera salvarse con su voluntad. Sus últimas palabras fueron una disculpa. He hecho lo que he podido. No era suficiente. Nunca lo había sido. Y así regresamos al Palacio de Moscú, a aquel amanecer de noviembre, donde un padre mató a su hijo con sus propias manos. Iván IV, el Terrible, fue quizás el más cruel de todos los monarcas sifilíticos, pero también el más trágico. Su enfermedad no lo consumió lentamente, como a los otros. Lo transformó en una máquina de destrucción que aniquiló todo lo que amaba. Iván había contraído la sífilis en su juventud.
probablemente durante los años caóticos de su minoría de edad, cuando Rusia se desangraba en guerras civiles y los boyardos trataban al joven zar como a un objeto de sus ambiciones. Los síntomas comenzaron temprano. Dolores de cabeza que lo dejaban postrado durante días. Cambios de humor tan extremos que pasaba de la carcajada histérica al llanto desconsolado en cuestión de minutos. Pero Iván era diferente a sus homólogos occidentales. Su crueldad no nacía solo de la enfermedad. La enfermedad amplificaba una sed de venganza que llevaba incubándose desde la infancia. Cada dolor de cabeza se convertía en una orden de ejecución. Cada úlcera que brotaba en su cuerpo era pretexto para arrancar la piel de un boyardo. Su mente enferma encontró en la tortura una forma de arte. La oprichina, su policía secreta, no era solo un instrumento político, era la extensión física de su demencia. Los oprichniki recorrían Rusia con la misma aleatoriedad homicida que la sífilis recorría el cerebro de su señor. Mataban sin razón, porque Iván ya no tenía razones, solo impulsos químicos alterados por una enfermedad que le carcomía la corteza cerebral. El asesinato de su hijo fue el clímax inevitable de años de deterioro mental. Iván Ivanovich, el heredero, había cometido el error de contradecir a su padre durante una discusión sobre política militar. El zar, en pleno ataque de paranoia sifilítica, interpretó la oposición filial como traición imperial. El bastón que hundió el cráneo del zarevich era la misma arma que Iván usaba para caminar. La sífilis había deformado sus articulaciones hasta convertir cada paso en una agonía. Después del parricidio, Iván vivió solo 3 años más. Fueron años de terror absoluto para Rusia y de tortura constante para él. Su cuerpo se descompuso en vida, se le cayeron los dientes, se le pudrieron las encías, su cabello se volvió blanco y quebradizo. Murió en marzo de 1584, mientras jugaba ajedrez. Se desplomó sobre el tablero y no se volvió a levantar. Sus últimas palabras fueron una amenaza. ¡Matadlos a todos! 5 reyes, 5 imperios, una sola enfermedad. La sífilis no fue solo una dolencia personal, fue una fuerza histórica que cambió el curso de Europa. Los hijos que estos monarcas no pudieron tener alteraron las líneas sucesorias. Las decisiones demenciales que tomaron provocaron guerras, persecuciones, masacres. Enrique Wetherby ejecutó a 2 esposas y rompió con Roma porque su cerebro infectado ya no distinguía entre paranoia y realidad. Francisco I perdió la hegemonía europea porque sus manos temblaban demasiado para sostener una espada. Carlos V dividió su imperio porque ya no podía mantenerlo unido. Felipe II hundió a España en un fanatismo religioso que era el reflejo de su obsesión patológica. Iván IV destruyó la dinastía Rurik y sumió a Rusia en décadas de caos. La ironía es brutal. Los hombres más poderosos de su época fueron derrotados por organismos microscópicos. Su poder absoluto no los protegió de una bacteria que entraba por el placer y salía por la locura. No eran monstruos, eran víctimas de una época que confundía la lujuria con el poder, el capricho con el derecho divino, la enfermedad con el pecado. Sus cuerpos contaron una historia que sus cronistas no se atrevieron a narrar, la historia de la carne que se corrompe mientras el alma grita de dolor. Esta es la historia de 5 hombres que creyeron ser dioses y descubrieron que eran mortales, que el poder corrompe, pero la enfermedad corrompe más rápido. Y aún hoy, cuando vemos a líderes que se creen inmunes a las consecuencias de sus actos,
recordamos la lección que 5 reyes sifilíticos pagaron con sus vidas, que la verdadera epidemia no es la que ataca al cuerpo, sino la que infecta el alma. Y esa enfermedad, a diferencia de la sífilis, aún no tiene cura.